Pues bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión del Club de Lectura de Escuela a Cielo Abierto. Siempre en principio os contamos por si hay alguien nuevo o que veis esta grabación por internet, un poco qué es la Escuela a Cielo Abierto y un breve resumen de la comunidad os vamos a hacer. Y bueno, pues contaros que somos una comunidad de personas y entidades que estamos comprometidas con el impulso de la educación a cielo abierto, al aire libre, y en contacto con la naturaleza. Una comunidad activa, autogestionada, participativa, flexible y abierta, basada en el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo. Queremos contribuir con nuestras acciones a hacer realidad la práctica de una educación en contacto con la naturaleza, centrada en el potencial de los entornos cercanos a cada comunidad educativa y conectada con la realidad. Queremos además seguir aprendiendo de forma colectiva sobre educación a cielo abierto. Por ello, funcionamos con grupos de trabajo. Y bueno, pues algunas acciones que llevamos a cabo son los encuentros online de intercambio de experiencias, formación e investigación. El mes de mayo tenemos la iniciativa del mes de la educación a cielo abierto en mayo. Banco de recursos compartido en Notion, que os animamos a que lo exploréis, que hay un montón de cosas para ver. Colaboración con el Jardín de las Hespérides y el club de lectura que hoy tenemos, pues el libro de Educar en la Naturaleza de Katia Hueso, que además tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros. Y bueno, como siempre, aunque esté ella, hacemos una breve presentación de la autora y contaros que Katia Hueso es bióloga por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. Es profesora asociada en la Universidad Pontificia de Comillas y docente habitual en diversas universidades del territorio español. Es cofundadora de la primera escuela infantil en la naturaleza de España, en Saltamontes, aquí en la Comunidad de Madrid, y de la iniciativa Naturaleza Inclusiva, de la que nos ha hablado justo hace poco, este mes. Hemos tenido la suerte de tenerlo también con nosotros y nos has estado contando un poco todo este proyecto. Así que quien no lo haya visto puede en Notion y en YouTube, ¿no? En la comunidad puede acceder a esta grabación. Es conferenciante, consultora, formadora con experiencia en Europa, Iberoamérica, África y Asia, y es autora de numerosas publicaciones. Somos Naturaleza, Jugar al aire libre, Educar en la naturaleza, que es del que vamos a hablar hoy. Y recientemente acabas de terminar, está en el horno, Arriesgar es lo natural. Muchas gracias, Katia, por estar hoy aquí con nosotras. Es nuestra primera vez que tenemos a la escritora con nosotros. Es para nosotros novedoso y la verdad que un placer y un orgullo. No sé si quieres Bueno, comentar algo más de lo que he dicho. no, bastantes. No voy a aburrir con cosas que haya hecho en el pasado o que quiera hacer en el futuro, pero muchísimas gracias, Jara, gracias a la comunidad una vez más y gracias por aguantarme 2 veces tan seguidas, ¿no? Porque, oye, gracias también por esa atención que me dais y el interés en mi trabajo, ¿no? Y efectivamente, bueno, como bien dices, el libro que dices que está en el horno, bueno, ahí hemos abierto el horno y hemos sacado algunos ejemplares, yo ya tengo aquí alguno, los que me han llegado a mí de la editorial, pero según tengo entendido, sale a la calle a final de la semana que viene. Es decir, que para la Feria del Libro estará y bueno, esta editorial tenemos la suerte de que vende hasta en los kioscos de la calle, o sea que se puede encontrar muy fácilmente en estaciones, en aeropuertos, en sitios así concurridos y si no, pues en las librerías habituales, librerías normales y corrientes y luego las online que todos conocemos, ¿no? Pero bueno, hoy venimos a hablar de otro libro. Esto lo de vengo a hablar de mi libro, ¿cuál de ellos, no? Un poco me abruma un poco cuando ya empiezas a tener varios, ¿no? Pero sí, Educar en la naturaleza además le tengo especial cariño porque es el único en el que no he recibido directriz alguna, ¿no? Los otros han sido, no voy a decir por encargo, tampoco es esa la palabra, pero sí ha sido una petición de la editorial de decir, oye, ¿tú podrías escribir algo sobre este tema? Ahí se quedaba, lo de sobre este tema, yo empezaba a escribir y mandaba el manuscrito y me decía, ah, perfecto, tal. Parece ser que o bien encajamos muy bien o son poco exigentes, no sé. Pero este en concreto, Educar en la Naturaleza, fue una iniciativa mía, hablando con mi editora, diciendo, oye, me gustaría, tampoco es, digamos, el libro de referencia sobre educar en la naturaleza, porque no es un manual, no es un libro de texto como tal, ¿no?
pero sí que es un libro en el que yo quería compartir un poco experiencias, impresiones, ideas sobre este tema tan amplio, en realidad, y tan complejo. Y este lo escribió en la pandemia. Eso lo que descubres cuando no tienes que coger el transporte público es que de repente tienes un montón de tiempo, ¿no? Y aparte del trabajo que yo hacía, la docencia continué haciéndola online, o sea, todo el trabajo que supone la docencia lo seguía haciendo, lo que pasa es que lo hacía sentada tranquilamente en mi casa, entonces me encontré con que todo el tiempo que le regalo todos los días a Renfe o a la REA, que son las dos compañías que más uso, pues de repente lo tenía para mí, ¿no? Así que, bueno, empecé a escribir y se me ocurrió un poco aunar mis dos grandes áreas de experiencia personal y profesional, que es el medio ambiente en el sentido un poquito más técnico, quizá, un poquito más político, si se quiere, político en el sentido de gestión, no tanto de política, ¿no? Que es lo que yo trato, por ejemplo, con mis alumnos en la universidad, ¿no? La gestión del medio ambiente, la sostenibilidad, la economía circular, este tipo de cosas. Y quería unir eso con mi experiencia, pues con mi familia, con mis hijas, con la educación en la naturaleza, el trabajo en saltamontes, el trabajo en naturaleza inclusiva. Y dije, bueno, estas dos cosas tienen mucho en común, pero al mismo tiempo son dos miradas muy diferentes, ¿no? Y es lo que yo llamo pues la mirada azul del medio ambiente y la mirada verde de la educación en la naturaleza. Entonces pensé, dije, bueno, hay como una especie de paréntesis, ¿no? O sea, queremos conseguir un planeta azul, vamos a decir, un planeta sano, un planeta limpio, pero nunca lo vamos a conseguir si no hemos conseguido previamente una conexión con la naturaleza, una conexión real, genuina, auténtica, profunda, personal, ¿no? Que solo se consigue cuando tienes experiencias tangibles bueno, experiencias directas con la naturaleza y por supuesto se consiguen mejor si esas experiencias las vamos teniendo desde la infancia, ¿no? Entonces, buscando un poco eso que sucede entre una cosa y la otra, pues ahí está educar en la naturaleza, ¿no? Cómo podemos facilitar esa conexión para que luego esa conexión poco a poco se transforme en una forma de estar, en una forma de ser, en una forma de actuar, que sería lo que conduce a ese planeta azul, ¿no? Entonces hablo primero un poquito de, bueno, las dificultades que estamos teniendo como sociedad global, digamos, con respecto a la naturaleza y al planeta en general, cómo nos estamos comportando con él, ¿no? Y, y cómo mediante la educación en la naturaleza podemos resolver algunas de esas tensiones, algunas de esas dificultades para conducir finalmente a una manera de estar y de ser que sea más coherente con lo que realmente necesitamos, que es un planeta sano, porque el planeta va a seguir. Al planeta le quedan, o a la vida en el planeta le quedan más o menos unos 5.000 millones de años, que es lo que le falta al Sol por empezar a perder su fuerza, pero al ser humano ya no tengo tan claro que aguantemos tanto. Entonces, el problema no es el planeta, el problema somos nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que quería transmitir, ¿no? Es, como comprenderéis, pues un tema complejísimo, amplísimo, hay ríos de tinta y yo he venido también a añadir mis gotitas de tinta a todo este mar de ideas y de propuestas, pero bueno, quería ofrecerlo también con una mirada amable, ¿no? Con una mirada compasiva, hablaremos, ¿no? Ahora un poco de la compasión. Y creo que en todos mis libros, no sé, el que haya leído a lo mejor un libro y medio mío ya se habrá dado cuenta que hay un estilo y ese estilo pues es sobre todo la amabilidad, ¿no? La manera también un poco cercana de, bueno, de no querer sentar cátedra, sino simplemente compartir unas impresiones, compartir unas ideas y sobre todo tratar al lector con amabilidad y con respeto, ¿no? Pues es lo que transmites, Katia. Yo había Sí. preparado así un pequeño de sensaciones que me había dado el libro, pero no sé si hacen falta después de lo que has contado. Bueno, Sí, ya oye, lo otra cosa leo, lo lo que tú comparto. recibas como Sí, lectora, ¿no? Venga, lo sí, yo creo comparto. que sí, porque, porque creo que además a Katia le va a gustar escucharlo y sí, 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 adelante con ello. Pues nada, como tú has dicho, de la lectura de este libro, sobre todo, yo quería destacar la amplitud, ¿no? De temas, ¿no? De aspectos de temas que toca, porque Katia nos invita a realizar un recorrido por la multitud de aspectos que pueden afectar e influir en nuestra relación con el entorno natural
aunque el título se centra en el aspecto más educativo, nos apela el libro a nuestras experiencias, vivencias diarias, a los hábitos de consumo, al ocio, a nuestra visión de la vida. Nos hablas de la naturaleza, sobre su pasado, su presente y su futuro. En este libro yo encuentro humor, confesiones, hay recursos, hay vivencias personales, hay calidez. Se aprecia sobre todo una búsqueda de la luz, ¿no? Yo he sentido como que buscas lo luminoso, encontrar lo luminoso, que transmites optimismo, pero también sin dejar de compartir con mucha realismo y mucha crudeza lo oscuro y también lo difícil, ¿no? A lo que nos enfrentamos. Para mí es como una búsqueda, transmites la búsqueda de un camino de coherencia, de buscar la responsabilidad con muchos ejemplos reales, pequeños y a pequeña y a gran escala, ¿no? Que nos invita a reflexionar, a disfrutar y sobre todo a salir fuera y conectarnos. Así que bueno, esto era como mi vivencia. Bueno, me alegro mucho que se reciba así, porque es verdad que una cosa que me dicen muchas veces, dices que escribes igual que hablas, ¿no? Y digo, bueno, pues a mí eso me parece un halago, ¿no? Hay textos muy alambicados por allí que pretenden a lo mejor ser más elevados, pero creo que eso honestamente no ayuda tanto, ¿no? Aleja un poco al escritor del lector o a la escritora de la lectora. Bueno, voy a hablar en masculino, que es a lo que me, me acostumbraron de pequeña, pero es inclusivo, en el sentido que pienso en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí que eso, me gusta ser coloquial, me gusta ser cercana, porque al final, oye, pues no soy más que nadie, ¿no? No sé, quiero decir que los ejemplos que pongo además son muy de andar por casa, ¿eh? O sea, que yo cuento muchas experiencias personales, pero son todas muy de andar por casa, no soy ni una gran exploradora, ni una gran, no sé, documentalista, ¿no? Yo me puedo imaginar el libro Anécdotas de Attenborough, por ejemplo, con sus 100 años que va a cumplir dentro de una semana. Y la verdad, o sea, lejísimos de eso, ¿no? Y lo mío es como muy del día a día, muy cotidiano, muy de abrir la puerta y salir y ver qué pasa, ¿no? Bueno, Katia, eres súper humilde y yo creo que la humildad es una de las características de las grandes personas en todos los sentidos, ¿no? Y es muy de agradecer esa humildad también. Y a mí, pues como decís, como estáis diciendo las dos, también me gusta mucho al leerte esa cotidianidad, ¿no? Esa cercanía con lo pequeño, con los pequeños detalles, con el asombro que nos trae cualquier situación que nos podemos encontrar, pues eso, al pie de nuestra puerta de casa, en nuestro jardín, en nuestro barrio, ¿no? En nuestra ciudad o en nuestro pueblo, si tenemos esa suerte, ¿no? De vivir en la zona rural. Y bueno, yo cuando preparábamos un poquito el encuentro con Jara, hablábamos también bueno, como tú empiezas tu libro con el planeta dolido, ¿no? Y Ujú. todo lo que nos cuentas nos lleva, por lo menos a mí, ¿no? A mantener esa esperanza y esa ilusión porque podemos tener un mundo diferente si nos conectamos con la naturaleza, eso desde la infancia, pero a lo largo de toda la vida, pues me venía eso como en muchas ocasiones hacemos, empezar el club de lectura y un poco la reflexión por esa parte final, ¿no? De tu libro que conecta eso con lo que tú dices, ¿no? En ese momento de pandemia, lo que supone simplemente salir al jardín y ver qué está ocurriendo con esas manzanas doradas, ¿no? Con esos tomates, Sí, esos pomodoros, que además ahora está ya en época, ¿no? De siembra, de empezar a sí. y me gustaba pensar en tu libro desde ahí, porque creo que los tres valores que tú destacas en esa parte de la publicación, creo que son parte o gran parte de los valores que necesitamos, ¿no? Para seguir contribuyendo entre todas a generar un mundo mejor, ¿no? Y bueno, esos tres, uno, lo que hemos dicho ahora, ¿no? La humildad, que para mí me parece que debe estar siempre presente, pero bueno, pues destacar eso, la gratitud, ¿no? La gratitud simplemente de poder ser testigo y presenciar un fenómeno natural tan sencillo parece, pero que a la vez son tan complejos y que llevan tantas cosas asociadas, ¿no? Y ser capaz de percibir estas cosas, para mí creo que es como una de las características o competencias primero que tiene que tener una persona que quiere educar
en contacto con la naturaleza, ¿no? Ese agradecimiento de las cosas pequeñas y de lo que tiene alrededor, ¿no? Y aquí os animo ya a los que estáis acompañándonos, las personas que estáis acompañándonos esta tarde, a que pensemos, ¿no? Y nos detengamos un momento a reflexionar sobre todo lo que tenemos que agradecer mismamente de esta misma mañana, ¿no? O del día anterior, que es mucho, ¿no? Y por otro lado, esa llamada a la responsabilidad, ¿no? Que es una responsabilidad no solo de cuidar la naturaleza, sino también una responsabilidad que tú dices, una responsabilidad social, ¿no? Que todas esas pequeñas acciones tienen una repercusión que en principio, como decía Jara, son muy amplias, ¿no? Todo lo que podemos tocar y nos puede parecer a veces, y más en el mundo que vivimos, como que se quedan en nada, ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo? Pero que esas pequeñas responsabilidades de todas y cada una son las que hacen que podamos avanzar, ¿no? Y aquí tú mencionas ahora que estamos también con la exploración de Artemis otra vez a la Luna, ¿no? Me gustó mucho ver reflejada ahí también esa cita de Neil Armstrong, ¿no? Y dice, que dice que lo que para nosotros es un pequeño paso, si todos lo hacemos de forma consciente, será un gran salto para la humanidad, ¿no? Y luego la compasión, ¿no? Esa compasión que tú diferencias también mucho de la empatía o de la caridad, que no es lo mismo, ¿no? Sino esa capacidad de acompañar el sufrimiento ajeno, que yo creo que también en los tiempos que vivimos, que tenemos que tenerlo siempre muy presente y que nos conecta con esa capacidad de cuidado, ¿no? Que tenemos que tener, sin olvidarnos además del autocuidado, ¿no? Porque como educadores creo que es un pilar, ¿no? El que estemos bien para poder educar. Y bueno, a mí me apetecía compartir esto con vosotras porque me conectó mucho con esa capacidad que tenemos de acción, ¿no? Que creo que es muy bonita, ¿no? Y desde aquí, pues sí que me lleva pues a proponeros a todas, a todos los que estáis por ahí ya, a daros la palabra a todos, que si no nos vamos a quedar aquí, nosotras nos enredamos porque nos encanta lo que hablamos, Sí, a mí nos podemos quedar Katia, Jara y yo como me aquí y ya está. soltéis, no paro. O sea, Claro. Entonces sí que creo que es el momento, ¿no? De abriros el micrófono, si os parece levantar la mano, ahí en la parte de abajo tenéis para reaccionar y levantar la manita en un corazoncito que tenéis. Porque yo creo que a Katia le iba a encantar escuchar, pues como estamos diciendo, ¿no? Cómo nos está llegando sus escrituras y su sabiduría, ¿no? Y a partir de eso, de lo que queráis compartir, pues también seguir, ¿no? Hablando sobre todo lo que ella nos cuenta en educar en la naturaleza. Así que nada, ánimo, ¿quién empieza? veo un comentario por ahí por el chat, me ha parecido ver. A ver, vamos a ver. Sí, dice, me encanta Paqui, ¿no? Me encanta la idea de la caja de agradecimientos. Seguro que si nos paráramos a pensarlo cada día y a ser conscientes de ello, seríamos mucho más felices. Sí, sí, la verdad es que sí, yo a veces lo practico incluso yendo en el metro, ¿eh? Vas mirando, no sé, a la gente, a la cara de la gente y te fijas a lo mejor en quién está más contento, quién está más triste, ¿no? Y tratas de conectar con esa emoción, ¿no? Con la emoción sobre todo el que está a lo mejor más, se le ve más relajado, más feliz y dices, oye, ¿qué le habrá pasado para que esté así también, ¿no? Qué guay, ¿no? Va en el metro aquí apretado y tal y sin embargo va sonriendo, ¿no? Y entonces quedarte un poco con esa parte positiva ayuda, ¿no? A mí por lo menos me anima, no sé, debo ser muy simple, pero a mí esas cosas A, me animan. a mí me pasa lo mismo. O sea Sí, sí. que es... Mm. Bueno, a ver quién se anima a comentar algo por aquí del libro de Katia, que si no, eso, que nosotras Me tenemos animo yo, carrete. venga. Esther, venga. Bueno, Genial. muchas gracias Katia por estar aquí. Nada. Debo decir que yo en el primer capítulo me agobié para dejar el libro, Sí, vaya. porque fue como, madre mía, que no sabían de meterme, porque son cosas que sabemos, Mm. pero había, y además tan bien referenciado, tal cantidad de datos de todo, de amplio espectro, ¿no? No era solo de aquí o de allá, que dije, uff, sí, igual tengo un poco de tendencia ecoansiosa, creo. Pero bueno, luego ya toma otra vertiente. Pero sí, al principio me chocó mucho, era como un shock. Sí,
Tuve dudas ahora que dices eso con este capítulo, porque es verdad que trato siempre, y si habéis leído alguna otra cosa mía, pues habréis visto que empiezo ya con esa amabilidad y esa cierta tranquilidad, ¿no? Desde el principio. Y cuando yo leía el libro, digo, jo, este capítulo es un poco durillo y tal, esto no sé yo qué tal, que si gustará, ¿no? Porque además empiezas a leer y normalmente tomas tu decisión de lectura en las primeras páginas, ¿no? Si continúas o no continúas. Y bueno, sí que explicaba, en algún momento explico, oye, esto no es más que el inicio de un paréntesis y el final del paréntesis se supone que acaba bien, ¿no? O sea, que como diciendo, sigue que esto va mejor, ¿no? Pero, pero bueno, entiendo la sensación porque es verdad que es un dato encima de otro y son Sí, datos además, además. datos muy curiosos de zonas muy distantes, que además tú dices, ¿no? ¿Cómo relacionamos esto con lo que me pasa a mí cada día? Claro, Mm, hay que tener esa idea global de la que hablas más adelante ujú, para ver que las cosas están relacionadas, porque es lo típico que le puedes decir a alguien, pero dices, bueno, sí, a mí que me estás contando de lo que les pasa claro. no sé dónde, Mm, sí, bueno, pues yo aquí no me entero mucho. claro. Y luego nada, quería señalar, antes habéis dicho lo de la escritura sencilla y que te dicen que escribes como hablas. Yo, mi percepción no, no es esa en el sentido de que no lo he visto banal en ningún momento. Yo Ujú. solo pensaba, la de cosas que se ha leído esta mujer Ah, eso sí. con todas esas referencias, tantísimos datos, tantas referencias a fuentes muy diversas que me daban ganas, Mm, bueno, estaba ahí todo apuntando esto, ay, esto también está interesante, esto mm, también está interesante, me parece una fuente muy rica de referencias mm. para profundizar Eso, eso y lo encuentro un problema muy de inseguridad. preciso, ¿no? Lenguaje muy Sí. preciso, Mm, variado, o sea, esto de que no, bueno, se ve un trabajo detrás, sí, un no, gran sin trabajo. duda. Claro, hacer una tortilla parece sencillo, pero hacer una buena tortilla no es tan fácil, ¿no? O sea, que es verdad que hay más trabajo de lo que pueda parecer. Y luego el referenciar a veces es una cuestión incluso de inseguridad mía, decir, oye, esto que estoy diciendo aquí no lo digo yo, lo dice un estudio publicado en no sé dónde y tal. O sea, que me gusta siempre apoyarme en, como decía, no recuerdo ahora quién lo decía, ¿no? El apoyarse en hombros de gigantes, ¿no? No sé si era Newton quien decía esto. O sea que, bueno, yo estoy aportando sobre lo que otros ya han hecho, ¿no? Entonces, eso hay que reconocerlo, claro. Mm, Pues nada, eso, Pues gracias. gracias. A ti. Muchas gracias, Esther. ¿Quién más por ahí ha leído que quiera contarnos su impresión sobre el libro? A mí me pasó un poco, por eso también ahora quería como darle la vuelta, ¿no? al libro, porque también cuando lo leí me pasó eso, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos que dar como mucha cabida a la esperanza, ¿no? De que sí se puede, ¿no? Mm, Y esto me conecta con esa anécdota que tú cuentas, no sé exactamente en qué parte del libro, ¿no? Pero esa anécdota de la COP, ¿no? No me acuerdo exactamente ah, con sí, quién. Cuéntanos un poco de que te decían, ¿no? Que ya es tarde para educar en la sí, naturaleza desde la infancia, ¿no? Y eso me sí. recuerda también a mí con una experiencia mía personal hace tiempo de una educadora ambiental que además falleció el año pasado, Susana Calvo, Mm, muy dada a todos los movimientos del CNA, que me acuerdo que cuando yo empezaba con estas cosas coincidí con ella también en una charla, en una ponencia, y me decía lo mismo, decía ese mismo mensaje. Cuando lo leí dije, mira, esto mismo era lo que decía ya Susana Calvo hace mucho sí. tiempo, ¿no? De que estamos llegando tarde y que no podemos centrarnos solo en los niños, es verdad, ¿no? Y a mí volviendo a reflexionar sobre esto, pensaba eso, claro, nuestro foco de muchas de nosotras está en la infancia, porque trabajamos con la infancia o no, pero bueno, nosotros desde Fundación Paisaje ya lo hemos visto desde hace tiempo, empezamos intentando entrar por ahí y ya nos dimos cuenta que hay que ir a los adultos también, ¿no? Y por eso hemos Mm, puesto el foco ahí, ¿no? Pero que nos cuentes un poco, ¿no? Esa impresión, porque es verdad sí. que si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, seguro que a Jara también, ¿no? De decir que bueno, que parece que ya no merece la pena el hacer esto con nuestros Sí. niños y nuestras niñas. No es que no merezca la pena, pero sino que no es suficiente, ¿no? Cuéntanos cómo fue Claro, aquello. bueno, es que hay un matiz en eso que acabas de decir muy importante, porque una cosa es, bueno, la sensación que yo recibí de este comentario fue un comentario además hecho con cierta agresividad, ¿no? De Con dureza. olvídate, ya no hay tiempo, ¿no? Ya los niños déjalo y tal.
era una sensación de, bueno, ya no hay nada que hacer, pero nada en general, ¿no? Ni con niños ni con adultos. Entonces era Ya. bueno, yo creo que esta persona estaba ventilando un poco su frustración de, me imagino, muchos años de activismo y de toparse con paredes y tal. Y es lógico porque al final uno o se vuelve cínico o se vuelve o se cabrea o no sé, hay distintas posibles reacciones a eso, ¿no? Pero entiendo que venía de ahí, de su frustración, ¿no? Que además comparto, quiero decir que ya llevamos un Mm. tiempo dando vueltas y es verdad que bueno, parece que estamos en el eterno día de la marmota, ¿no? No terminamos de avanzar nunca. Pero de ahí a decir, oye, vamos a dejar de hacer caso a los niños porque total, ¿para qué? No, yo creo que los niños merecen todas las oportunidades porque ya no solo porque vayan a mejorar el futuro, sino porque están en su derecho y punto, ¿no? Y el asunto es que nosotras, la mayoría de las personas que estamos aquí, nos dedicamos a la infancia, pues es ahí a donde vamos a meter todos esos esfuerzos, lo cual no quiere decir que haya otras personas o nosotras mismas que dediquemos esfuerzo y tiempo a otros colectivos, ¿no? O sea, Mm. no lo estamos haciendo a la infancia porque, bueno, ya llegará el futuro, ¿no? Sino Sí, porque es no, un no, no colectivo por que, dejarles esa responsabilidad como que parece, ¿no? Que ha sido también el claro, mensaje, ¿no? Es que tenemos que, porque van a ser los salva, que también ha fomentado también sí, que esa les cargas con esa ecoansiedad en mochila mucha gente también, joven, ¿no? Que claro. no, que es como tú dices, que es un derecho simplemente por Sí, estar con su eso. bienestar y con su salud, ¿no? Que es lo más mm. esencial. Mm. Pero es verdad que dicho esto, y dado que estamos en un grupo donde trabajamos muchas como educadoras y algunas estáis con niños, pero también con compañeros y compañeras, ¿no? Y yo lo que observo, no sé si esto os ha pasado a vosotras, es que eh, ahora tenemos un hueco generacional, es decir, están las personas de cierta edad, digamos, los que nacimos a finales del siglo XX, vamos a decir, Mm. que observamos cómo los nativos del siglo XXI, que ya están trabajando, ya son profesionales, ¿no? Ya hay gente ejerciendo, no ha tenido ese contacto con la naturaleza. Es decir, ya hay un hueco generacional de personas que sin haber tenido contacto con la naturaleza tienen que acompañar a niños porque se supone que tienen que tener ese contacto, ¿no? Mm. Entonces, claro, ahí yo es donde veo la mayor dificultad, como alguien que no ha pisado, ha tocado, ha estado en el barro, digamos, va a poder transmitir el gusto, la tranquilidad, la confianza a un niño para que juegue con el barro. O sea, para mí esto es casi más preocupante, ¿no? Que los niños tengan o Mm. no tengan posibilidad de conectar con la naturaleza, sino que es que no hay una bisagra, no hay con qué, ¿no? Ese Claro. acompañamiento está empezando a faltar. Y sí, hay que hacer también ese trabajo que estáis haciendo vosotras desde la comunidad cielo abierto, desde luego, ¿no? De dar Mm. formación, de dar oportunidad, de extender esa mancha de aceite también en el ámbito profesional, no solo hacia abajo, digámoslo así, hacia los niños, sino también hacia los lados, ¿no? Sí, porque tú también, Katia, es muy respetuosa de también decir, ¿no? No hagas lo que no te sientas a gusto de hacer, pero busca a las personas, ¿no? Que hagan Mm, ese papel de modelo, ¿no? sí, O sea, que yo creo que eso es también, ahí yo creo que sería un poco donde está el kit, ¿no? No claro. forzarnos, porque al final si no es un peligro, realmente, si yo no tengo, pues eso, ¿no? Toda la lista de cosas, desde riesgo-beneficios, un montón de cosas que muchas veces cuando lo has vivido tienes ya lo tienes ya inherente a ti, ¿no? Pero Sí, eso, busca a las personas que te puedan acompañar, ¿no? claro, es que Todavía hay forzarlo puede muchas, ser. ¿no? Que hemos tenido esa experiencia, ¿no? Sí, O- justo ayer antes de ayer daba una charla sobre patios naturalizados y bueno, a mí me gusta más hablar de patios humanizados, pero bueno, humanizados en el sentido que son más humanos, ¿no? Pero buscando información para esa presentación me encontré con fotos de patios verdes que poco les había faltado para pasar el Titan Lux, ¿no? O sea, que, Ya, bueno, es un poco y verdad. alguno ya lo había hecho, ¿no? Había algún patio Mm. pintado de color turquesa, literal, o sea, era de hormigón, pero pintado de color turquesa y bueno. Entonces, claro, nos quedamos muchas veces en la superficie, en el mejor de los casos, pero es que en el peor de los casos, como tú dices, podemos entrar en situaciones de riesgo o en situaciones de falta de conocimiento del medio natural que pueden actuar en contra de lo que realmente buscamos, ¿no? A lo mejor proporcionar una experiencia traumática incluso a los niños cuando no sabemos manejarnos bien en determinados entornos. Entonces, sí, creo que la formación y la información son clave en este tema. Mm.
Bueno, ¿quién más quiere participar? Geisa está levantando el boli. Geisa, venga. A Tienes ver, que darle al altavoz, Geisa. sí, a ver. Abajo donde pone silenciar. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación, ¿no? Para compartir imagínate, esta tremenda invitada, ¿no? Justamente, que de tantos libros, de tantas ideas y sobre todo, bueno, la educación ambiental desde los niños, ¿no? Desde la primera infancia. Y yo no he leído el libro, pero he estado viendo varias charlas grabadas Ujú. y vi una última el sábado que reflejaba la experiencia de la escuela de Saltamontes, ¿no? Ah, sí. Ujú. Y justamente, bueno, mi experiencia también fue trabajar en una escuela a la que fueron mis hijos de ese tipo abierto, ¿no? Esto que estuvo tan en boga cuando Piaget en el siglo pasado y todo esto. Y Ujú. entonces precisamente me ponía a reflexionar si todo lo que se discute en relación con la educación ambiental nos toca ese aspecto de la escuela abierta inglesa, Sí. precisamente, ¿no? Mm. Que tanto yo creo que también hizo su parte, aun cuando es del siglo pasado, yo creo que hizo su parte. Este, la parte de la enseñanza de la ciencia en el ambiente, donde usando a Piaget, bueno, los niños dentro de su ámbito podían elaborar sus ideas, ser libres de Mm. hacer proyectos en la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay algo de inspiración en la pedagogía de la escuela del Saltamonte? Yo me planteaba eso. Sí, bueno, por supuesto. Lo único que debo de reconocer nuestra ignorancia. Cuando empezamos con Saltamontes no teníamos ni idea de la historia pedagógica, ¿no? De este enfoque. Pero bueno, con el tiempo hemos ido leyendo y hemos ido sonrojándonos, viendo que, uy, esto ya lo había hecho gente antes, ¿no? No somos pioneros en esto. Y efectivamente, el movimiento de la escuela abierta que Ujú, surge en Alemania se extiende por todo el mundo realmente, también, bueno, por América, por Asia, por muchos sitios. Ese movimiento es muy importante en las primeras 2 décadas más o menos del siglo XX, ujú, con también destacados pedagogos aquí en España, con Rosa Sensat, con Giner de los Ríos, ¿no? Que también abren sus escuelas al aire libre, alguno de alguna forma así un poco peculiar en algún caso, pero bueno, que es algo que luego derivó en un momento, en un movimiento arquitectónico que también diseñaba las escuelas con grandes ventanales, con ventanas abiertas para que circulara el aire, ¿no? ujú, Es decir, que todo eso sin duda viene de un mismo origen, de una misma base, que retrotrayendo en realidad nos lleva al liceo donde enseñaba Aristóteles. Aristóteles hacía eso, ¿no? Aristóteles ujú, salía con sus alumnos a los pinares, a los jardines de Atenas y paseaba en una docencia peripatética, ¿no? Iban comentando lo que veían de manera más horizontal, no había una jerarquía tan marcada entre maestro y alumno. Y esa mirada, esa manera de ser y de estar es lo que surgió de forma muy efervescente a principios del siglo XX. Luego vino pues la Primera Guerra Mundial, ya bueno, interrumpiendo muchísimo este proceso. En España vino un señor con bigote que también mm, hizo lo suyo, pues, y no es hasta a lo mejor mediada o segunda mitad del siglo XX que empiezan a resurgir otra vez en Alemania, luego en Reino Unido, en Escandinavia, y es de allí donde nosotras obtuvimos nuestra primera inspiración, ¿no? Saltamontes se inspira inicialmente, sobre todo en el triángulo, digamos, entre Reino Unido, Alemania y Escandinavia. Buscamos ujú. referentes en esos 3 sitios, cuando los teníamos en casa realmente, ¿no? Sí. Los teníamos en casa y en la historia, o sea que sí, absolutamente. Es la raíz, es el origen, ¿no? Ujú. Mm. Y eso toca de alguna manera también la investigación-acción, ¿verdad? Sí, 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 De los claro. maestros. Por ejemplo, Sí. ustedes que manejan esa escuela han podido investigar algo, no en el sentido tradicional, sino más cualitativo, de cómo lo hacen los maestros, cuándo los maestros
se compenetran con esta idea y tienen resultados, porque lo difícil son los Claro. resultados, ¿no? Hombre, lo complicado en esta época que corre, en la que hay tanto control sobre absolutamente todo y tanta necesidad de registrar, documentar y evaluar todo, es encontrar a personas que estén un poco a la par, ¿no? Que digan, bueno, la realidad es más compleja, es más, mm, no sé cómo decir, más florida, si se quiere, ¿no? Es mucho más difícil en realidad documentar un proceso educativo, un proceso de aprendizaje. En realidad me gusta Ujú, más la palabra aprendizaje que ujú. educar, ¿no? Y, y entonces encuentro muchas reticencias, por ejemplo, cuando doy charlas de este tipo en facultades, en escuelas de magisterio, los mayores prejuicios los encuentro en los propios estudiantes, ¿no? Porque les enseñan desde el primer día a ser burócratas de alguna manera, a registrar las cosas, a organizar unidades didácticas, a evaluarlas, cuando la vida es mucho más rica en matices, ¿no? Es más orgánica. Y bueno, este tipo de proyectos, además, aquí hay muchas personas seguro que conocen estos proyectos de cerca, se trabaja mucho, por ejemplo, como pareja educativa, ¿no? O con Esa es pequeño la- grupo educativo ujú. que hace que sea mucho más fácil, entre comillas, esa labor de entender lo que está pasando, de experimentar, de probar cosas nuevas, porque hay una comunicación muy fluida entre las personas que están con los niños, ¿no? Ujú. A Cosa mí que al hilo esto de, sí, sí, al adelante, hilo de lo que adelante. estás diciendo, Katia, es que es una de las frases que yo me he resaltado también de tu libro, ¿no? Y que Mm, creo que viene a cuento ahora con lo que trae Geisa, ¿no? Porque seguimos muchos con esa, bueno, también es verdad que el entorno formal nos pide eso, ¿no? Pero tú dices en tu libro, educar en la naturaleza no es por tanto una cuestión de método, sino de actitud, ¿no? Que claro, es como que no tiene por qué tener lugar tampoco en esa formalidad, ¿no? Que se da simplemente por el hecho de estar, ¿no? Y de ser, ¿no? sí, Y claro, uno de los retos que ha tenido siempre y sigue teniendo, ¿no? Estas propuestas es precisamente ese de la evaluación, pero los niños están aprendiendo, pues es que están aprendiendo a ser, ¿no? Y a estar, sí. que ya es mucho. Cuando estamos hablando además que estos proyectos suelen estar en una etapa muy, muy primaria, ¿no? Del desarrollo de una persona. A mí me Entonces, gusta, sí, ahora que dices estas palabras, Silvia, me gusta mucho la expresión, para entender un poco de qué va la educación en la naturaleza en su esencia, para mí es estar para ser y no estar para hacer. Que claro. esto, dicho con acento castellano, se entiende perfectamente. Dicho con Exacto. acento, Ujú, algunos ujú. acentos en Sudamérica no sería tan fácil de pronunciar esta frase, ¿no? Sí. Pero es esa diferencia para mí, o sea, es estar en el medio natural, estar en la naturaleza, y cuando digo naturaleza me refiero a algo muy genérico, no tiene por qué ser un espacio virgen, un espacio especialmente bello, ¿no? Sino es simplemente estar en un espacio poco manejado y es estar para que así podamos aprender a ser, ¿no? Claro. Para aprender quiénes somos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos motiva. Pero es que normalmente cuando estamos en la naturaleza, por cualquier circunstancia, estamos siendo dirigidos por terceras personas que nos obligan a hacer, ¿no? Nos meten una Ujú. agenda de actividades, de propuestas, Sí, y no da tiempo claro, a descubrirla a lo por nosotros mismos. verdaderamente importante. Claro. Esther, que tienes la mano levantada otra vez. Adelante. Sí, no. No sé si hay alguien más que quiera hablar, que no quiero Bueno, mientras no levantes la monopolizar. mano, tú levantas Vale. tu manita y aquí estás. Al hilo de lo que estáis diciendo, ahora no recuerdo, pero sí que vi que hacías referencia en algún sitio en el libro al tema de que, claro, los típicos instrumentos de observación, ¿no? Ujú, Que hay algún grupo trabajando y me imagino que eso es un poco como la asignatura pendiente, sobre todo para justificar lo que ya sabes que es, pero como tienes que justificarlo ante sí, terceros, mm, y me imagino que también, bueno, hay otros muchos factores, ¿no? Pero que es uno de los puntos por los cuales en España siempre tenemos problemas para desarrollar todo lo que son metodologías, o sea, pedagogías alternativas, mm. porque no se puede uno mover del sitio. Está Bueno, todo encasillado, no hay tantísimas opciones como a lo mejor hay en otros países, donde a mí siempre me da la sensación de que
las cosas son mucho más laxas y más fáciles y las familias pueden elegir entre varios tipos de escuelas y se van Ujú. mezclando unos ambientes con otros y aquí, pues, bueno, no somos así. Somos de Bueno, otra manera. Bueno, está la famosa evaluación narrativa que se llama, ¿no? Que es la que se usa ujú, mucho en escuelas infantiles. Es simplemente una descripción de cómo se ve la evolución de cada chaval. Pero recientemente he tenido noticia de centros escolares completos, digamos, o sea, de secundaria también, que utiliza la evaluación narrativa y que además en sitios como Estados Unidos algunas universidades la aceptan. O sea, no te piden una A o una B o un 10 o un 9 o lo que sea, sino que les vale con una descripción de qué tal se le da el álgebra a ese alumno o qué tal se le da la física para acceder o no a una universidad. O sea, que eso a mí me parece revolucionario, pero existe, existe. ujú, sí. Eso Sí, es... pero aquí no tanto. No, Bueno, no, yo quería aquí olvídate. En la EBAU, en la EBAU. solamente apuntar, ¿no? Que, por ejemplo, la Universidad de Málaga, Ujú. la Facultad de Educación trabaja con investigación-acción y Sí, ellos hacen lo que referías de los pares, sí, donde uno planifica y el otro observa claro. y yo trabajo en esa área y Ajá. justamente estaba buscando información de tesis Ah, en mira. España que trabaje en la educación ambiental con investigación-acción y Ujú. he encontrado, bueno, le pedí a ChatGPT que por favor me diera un grupo de tesis de maestría o de doctorado y me dio como 20 tesis Ah, bueno. que tengo que analizar ahora. Precisamente, pero que toca ese aspecto, que de alguna Sí. manera hay gente haciendo cosas, ¿no? Mm, Y buscando alternativas en la medida en que se puede, aún dentro del marco de la claro. educación, ¿no? Que es muy Sí. Eso, importante. y tenemos ahí, Victoria, venga, que os estoy echando de menos, porque es que dentro del encuentro hay gente que está dando el paso, ¿no? Y Eso, ¿qué tal? ¿vosotras habíais leído ya Educar en la naturaleza o la habéis leído ahora? A raíz de vosotros sí que lo hemos leído del club, ¿vale? Sí que ha sido... y es un descubrimiento, o sea, yo ahí a veces en la primera vez, cuando empezaba a leerlo, digo, pues que es como un manual, ¿no? Porque son verdades verdaderas y no son Ujú. cuestionables. O sea, es decir, lo vas leyendo y dices, sí, sí. Y luego ya empecé a subrayar y aquello ya se convirtió en un libro de referencia para muchos comentarios. Tengo muchas frases que que he señalado porque digo, es que es así, ¿no? Y con una me siento más identificada, o luego las compis que digan y tal, pero con la de educar a la naturaleza empieza con un sencillo paso y es el que damos al cruzar el umbral de la puerta de casa, que para nosotros, por ejemplo, yo digo, un colegio público está más encorsetado, entonces a la hora de querer salir, de querer tomar otra salida, y entonces esa frase era como, si solo hay que salir para darte Sí. cuenta de los beneficios, de lo que consigues fuera, de, pues eso, o la amplitud de recursos que te aparecen y de posibilidades, que la misma clase se puede hacer fuera y mucho más beneficiosa o enriquecida. Entonces ahí, a mí me encanta el libro, la verdad, Katia, Bueno, yo gracias. eso, se me movía entre un manual, entre un libro de referencia y Mm, lo que decías que escribías como hablabas, se te siente en el libro. Porque cuando ujú. hoy te vemos y te oímos hablar, yo creo que en el libro también se percibe eso, se percibe tu esencia, el cómo Bueno. cuentas. Sí, porque yo creo que es difícil, ¿no? Que el escribir y que tú pues, des esa sensación, ¿vale? Que ahora Mm. que estamos oyendo, se le ve buena persona, decíamos. Me parece buena gente, ¿no? Pues, Sí, sí. no es Bueno, verdad, bueno, es importante lo intento, lo intento. que un autor cuando escribe y conectes ahí, y eso, el que Mm, dice, yo lo leí, y yo, es que tiene razón, es que tiene razón, y todo el rato subrayado, ujú. todo el rato Madre marcando. mía. Y es Jo, verdad pero que claro, yo siempre estos... digo, dime, Silvia. No, que digo que también para vosotras que estáis ahí a pie de aula, ¿no? Y para las maestras, creo que tener datos justificados de todo el beneficio que puedan mostrar a los Ujú, padres, ¿no? A gente más
que todavía no está un poco convencida, ¿no? Que es muy importante. Entonces yo creo que esta labor, ¿no? de escribir y divulgar, que es muy importante y que claro, que también a las propias maestras no tenéis tiempo de contar todo lo que hacéis, ¿no? Porque yo veo las publicaciones que vosotras hacéis desde el cole, que estáis haciendo muchísimas cosas, digo, "Jo, es que si tuvieran tiempo, que es que no tenéis, porque es que no, también de poneros a escribir esa experiencia directa con los niños, esas frases que os dicen los niños a cada momento, que son la mejor evaluación que podemos tener, ¿no? El feedback de los niños. Yo siempre que creo que, y esa sensación la he tenido muchas veces, ¿no? Cuando trabajas con niños dices, bueno, pues a lo mejor el maestro que acompaña, pues a lo mejor no se ha quedado contento, ¿no? Pero es que la sensación de felicidad o de alegría que demuestran los niños, digo, es que ya a mí ya con eso me vale, ¿no? Y esa Sí. parte que conecta mucho con lo que decía Geisa, ¿no? También de la investigación, la acción, de decir, bueno, estamos haciendo, vamos a investigar qué está pasando, vamos a registrar. Y bueno, cada vez hay más, ¿no? Pero que hay pocos tiempos para eso, pero qué importante es, ¿no? Sí, totalmente. No sé si alguna que quiere comentar alguna cosa, pero que es eso, las evaluaciones de los niños o ya salir y que ellos digan qué guay hoy, y dices, pero es que esto no tendría que ser qué guay hoy, es que lo tenemos ahí, es que está ahí. Claro. Y es que eso es sencillo, pero muy valioso. Entonces, Sí. mm. Sí. Mario, Sí. Ay, perdón. que tienes ahí la manita levantada, María, adelante. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué Hola. tal? Mi nombre ¿Qué es Mario, tal? estoy al otro lado. Mira, yo estoy trabajando como en otra área, no tengo formación de profesor, pero sí tengo mucha motivación en acercar a los niños a la naturaleza, y de ahí me he ido formando en distintas, acabo de terminar un diplomado de aprendizaje al aire libre y todo. Y mis experiencias siempre se han basado mucho a base de la observación de cómo los niños juegan y qué necesitan. Y una de las cosas que me he dado cuenta que tengo muchas ganas de tener una escuela en la naturaleza, pero también me di cuenta y dije, pero ¿qué pasa con los que no están en una escuela de educación al aire libre? Yo realizo campamentos de verano, y este verano tuve un boom de 200 niños en un parque de la naturaleza, y yo lo único que veía es que todos tenían la necesidad de estar, todos tenían la necesidad de jugar, todos tenían la necesidad de trepar un árbol. Y a mí me impresionaba, porque yo veía a niños que venían de colegios muy academicistas, que están acá, muy reconocidos, pero yo miraba y decía, pero este niño es igual al que viene del colegio Montessori o del colegio Waldorf, que se supone como que ellas tienen un contacto mucho más a fondo. Entonces venía un poco lo que conversaban delante, y siempre la duda que me queda es, en la mayoría de las formaciones en las que he estado, siempre hablamos o se muestra la primera infancia. Nunca vemos qué es lo que pasa con los niños que ya van entre 7, 8, 9, 10 años, ¿ya? Cómo sigue esa formación o cómo ya se les incluye o cómo se atrae para que comiencen a tener esta vivencia. Mi hijo tiene 10 años, por lo tanto mi aprendizaje va muy a la par con la edad que él tiene. Y lo otro también es que creo, desde de lo que yo quiero hacer es justamente atraer a abrir estos espacios a estos niños que no necesariamente están en una escuela de naturaleza, pero sí todos los niños lo necesitan. O sea, yo para mí era maravilloso ver que llegaban los niños acá a las 8 de la mañana y a las 8:30 ya estaban todos sin zapatos, todos. Y eran niños, te insisto, de colegios que eran y los papás me decían, cuando llegaban en las tardes a buscarlos embarrados, yo los hacía embarrarse, que jugaban, había mucho juego libre. Bueno, yo leí el libro de Katia de Juego Libre, que lo amé. Entonces, ¿qué es lo que yo veía y qué es lo que vi sobre todo este año? Todos los padres con un convencimiento de que sus hijos necesitan este contacto, que ellos saben que lo quieren. Primero les pasa que decían, bueno, muy bien que se embarren aquí porque en la casa me van a dejar la embarrada. Así que qué bueno que lo hagan acá. Pero yo sentía que los padres tienen esa necesidad, saben que existe esa necesidad en sus niños. También hay un tema social en tener a sus niños en colegios muy academicistas que tienen que llevar una carrera y todo el tema. Entonces, ahí en esa conexión es la que por lo menos yo estoy trabajando, y siento que también a lo mejor faltan espacios en donde volver a conectar a esos niños, aunque existan estas diferencias
de educación. Y lo último, que yo, es algo que todavía me sigue sorprendiendo, es la necesidad de los niños de estar colgados. Yo, teníamos muchas telas acá y los niños llegaban a colgarse, a bambolearse. El árbol también. La semana pasada pasó algo exquisito. Yo me traje un bote desde una zona pesquera. Y yo vivo en la capital. Y me traje ese bote a una zona acá. Y ese bote lo pintamos con los niños. Y yo observaba el viernes, porque vi en un colegio, de cómo dos cosas tan simples como un bote y un árbol generaba tanto juego en los niños. Conversaban. Incluso junté algo que dije, están jugando un juego, parece, había un juego de video, creo que era Roblox, algo así. Pero ese videojuego lo trajeron a la naturaleza y estaban jugando con unos palos que estaban ahí. Entonces, nada, me alargué mucho, perdón, pero eso es algo que en lo que yo estoy trabajando, y también me llama un poco la atención qué pasa hoy día con un grupo de niños que creo que, por lo menos en las formaciones, se ve con las primeras infancias, y no veo a los preadolescentes en cómo acercarlo a eso. Esa generación un poco perdida que decía Katia al principio, yo creo que están embarcados también ahí, ¿no? De haber perdido la experiencia directa y real, ¿no? Entonces, bueno, hay que rescatarles. Gracias. Mario, ¿dónde estás? ¿Tú ubicado? ¿Desde dónde estás conectando? Yo soy de Chile De y Chile. vivo en este minuto mi espacio. Es muy raro porque mi lugar se llama Espacio de Otro Mundo, porque pasaba que mucha gente que venía de la ciudad entraba al parque y decía, oh, es como entrar a otro mundo. Entonces quedó como eso. Quedó como De eso. Pero Santiago, de sí, en Santiago. Santiago, sí, de Santiago. En la capital, la capital de Chile, y yo vivo hacia la precordillera. Igual conoces Granja Aventura, Mario, ¿te suena Granja Aventura? Estamos al lado. Sí, entonces Yo estoy al conoces. lado estoy en un parque que se llama Parque Herbario, y hoy día estoy haciendo una dinámica. Mira, ¿cómo he tratado de yo acercar a los niños? Es que los fines de semana yo celebro cumpleaños en la naturaleza. Me causa impacto, de verdad que me impacta a mí, es la cantidad de gente que lo quiere seguir haciendo un cumpleaños en la naturaleza. Y desde ahí también siempre hago un taller con los niños que es relacionado al aprendizaje del ambiente, del medio ambiente, de la naturaleza. El sábado pasado probé un taller nuevo que es sobre los animalitos, ¿cachai? Entonces siempre hay. Las lombrices californianas las aman. Entonces voy probando Qué bonito, constantemente. Mario. Bueno, se nos está acabando casi, todavía nos quedan unos minutos, pero tenemos dos manitas levantadas. Ana Santo. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí. Hola a Hola, Ana. todos, feliz de estar aquí. Gracias por el encuentro y sobre todo soy admiradora aquí de Katia como persona y como profesional, así que es un honor escucharla. Gracias. Bueno, yo soy guía en terapia de bosque y naturaleza y tengo un proyecto para reconectar a la gente con la naturaleza. Acabo de llegar a Puebla, México, y es la cuarta ciudad más grande del país. Entonces, mi pregunta para Katia es, ¿qué consejo? Porque, bueno, coincido un poco con lo que comenta Mario, yo no soy educadora, no estoy en el sector de las escuelas, pero me interesa mucho y me preocupa el tema, por ejemplo, a partir de primaria, ¿no? Que hasta los 6 años hay muchas propuestas educativas. De hecho, tengo una hija de 9 años y me costó ya a partir de los 6 años encontrar proyectos para ella. Entonces, en concreto yo quiero proponer esto a las escuelas tradicionales. Entonces, ¿cómo? Me está costando un poquito. Entonces, ¿qué consejos dar para, pues, convencer y para que se den ese espacio en este sistema, ¿no? Que ya tienen todo tan ocupado, y proponer estas salidas de actividades en la naturaleza. Gracias. No, gracias por la pregunta. Yo creo que va a entroncar un poco con algunas de las cuestiones que ha sacado Mario también, y creo que también tenemos que diluir un poco esa frontera tan grande que ponemos entre educación ambiental y educación a secas, ¿no? Esa frontera que a veces parece que no, la educación ambiental eso es para el fin de semana, eso es para las excursiones, ¿no? Y que la naturaleza solo está disponible en ese momento, ¿no? Entonces yo lo que invitaría es a permeabilizar las paredes del aula, es decir, a sacar la docencia fuera, adaptarla lógicamente a lo que tenemos fuera, no se trata solo de sacar las sillas y las mesas, ¿no?
Y plantearse, digo, por la falta de tiempo que tenemos, lo voy a plantear solo con una pregunta, es que pensemos en qué materia curricular no se puede impartir al aire libre. No hay ninguna. Todas las podemos de alguna manera transformar a adaptar, digamos, al exterior, ¿no? Entonces yo invitaría un poco a esa provocación, porque a partir de esa provocación podemos empezar a probar, a experimentar, ¿no? A salir y ver qué pasa, ¿no? Sí, Eso yo es un creo que es poco... importante, Katia, lo que trae Ana, ¿no? Que yo creo que, pues lo que decíamos al principio, es lo que decía Victoria, abrir la puerta y salir. Y yo creo Sí, claro, que es como un proceso en el que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque a veces los que se atreven primeros a salir en un centro son como los raritos, este que está haciendo, sí, pero cuando poco a poco, pero claro, eso requiere su tiempo. sí, Pero sí, no sí. debe pararnos, ¿no? Requiere Y su tiempo cotillar, ¿no? A ver qué hace el otro. cotillear y quitarse eso que dices tú también en el libro, ¿no? La necesidad de perfección. Da igual que no Sí. salga bien a la primera, pero hay que Mm, atreverse a salir y desde ahí yo creo que ir contagiando, ¿no? Y bueno, sí. pues Ana, todo lo que estamos haciendo también desde aquí, pues intenta pues ayudar, ¿no? Ahí a Jara también. Quería, no, simplemente una frase que dice Katia, que antes la he leído aquí, Silvia, que preguntabas en el libro, ¿no? ¿Qué no se puede hacer fuera y por qué? Y dices que me encanta esta primera parte de defiendo a ultranza la permeabilización de las paredes del aula, el uso docente de los patios, el aprovechamiento del entorno, sea rural o urbano, como espacio de aprendizaje. Es que para mí esto es ya, no, ya está, lo he dicho. Solo Exacto. agua, ¿no? Sí, Esther dice aquí también, ¿no? En la página 97, la ciudad, la vida en general es educación, es aprendizaje. Es que está, claro, es que es así. Sí. Pepe, te Sí, toca. hola, buenas tardes. Bueno, relacionado con lo que estabais diciendo, en la página 90 dices, tenemos que aprender a no tener el control absoluto de la sesión, dejar que los intereses de los alumnos fluyan con más libertad y adaptarnos a ellos. Y eso me ha recordado una escena de la película La lengua de las mariposas, cuando salen Mm, al campo y está el maestro explicando las hormigas y tal, y de pronto uno ve una mariposa y todo el interés se traslada allí. Claro, el mm. maestro tiene que adaptarse, no insistir, no, estamos viendo las hormigas de aquí, porque yo lo tenía programado, ¿no? Y eso sí Sí, que me parece importante también. sí, Sí, esto esa me recuerda a un chiste flexibilidad. de vascos que cuentan, ¿no? Dos vascos que se van a por setas al monte y uno se encuentra un Rolex, ¿no? Dice, mira, un Rolex y tal. Dice, bueno, ¿estamos a setas o a Rolex, no? Sí, Pues sí. esto igual, ¿no? Sí, sí. Igual. Patricia. Voy. Bueno, pues yo es que estoy viendo que la hora ya se está viniendo encima y no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para... Uy, me he puesto hasta nerviosa, Katy. Y mira que Pero bueno, por llevamos, Dios, y ¿por qué? mira que llevamos intensidad contigo este mes. Pero es que te tengo que decir que este libro para mí ha sido es un libro muy, muy especial. Em, y lo voy a leer porque si no me pongo nerviosa. Que no podía decir eso, que te tenía que agradecer que escribieras este libro, porque este libro cuando tú lo estabas escribiendo, para mí también fue un año de transformación. Cambiaba a la maternidad, ¿no? Entonces también di a luz, como tú. Y este libro fue muy importante para mí porque, claro, en ese momento un poco de angustia de un bebé, de todo, ¿no? Todas las circunstancias que estábamos viviendo, que me lo mostrara una buena amiga además que me dijo, esto va contigo, es que esto va contigo, es que esto va contigo. Mm, Y descubrirte, y te lo dije en la formación que tuvimos, que todos mis compañeros estaban como muy de acuerdo en que yo era tu fan número uno. Y ahora tenerte aquí pues es mucho más bonito, ¿no? Entonces que en parte eres la culpable y este libro es el culpable de que yo esté educando en la naturaleza, no solamente a la infancia, sino también acompañando a familias, impulsando, como le decía Silvia, que no solamente el papel de la infancia tenemos que meternos con la infancia, sino que también esos adultos, sobre todo esos adultos que acompañan, ya sea familia, ya sea docente, que tienen que tener ese acompañamiento si ellos no saben lo que estabais diciendo, ¿no? Si necesitan esas personas que les muestre por dónde pueden guiarse, ¿no? Y también, bueno, impulsando también de manera activa a la comunidad, que así que todo esto, gracias Katia por traerme hasta aquí. Y bueno, que transmitir también que esa cotidianidad que están diciendo es lo que también me marcó mucho del libro, ¿no? De decir,
yo cómo voy a salir a la naturaleza si no tengo esta especialización, este estudio, el querer ese titulito, ¿no? que necesitamos siempre. Y tú me hiciste así y dijiste, venga, vete para la naturaleza, está en la naturaleza, conecta con la naturaleza. Y eso a mí es con lo que me quedé, ¿no? Decir, sí, claro que puedo y puedo contagiarlo, porque si yo lo miro, como decías en la página 169, ¿no? 66, son las pequeñas cosas que tenemos a los pies las que pueden maravillarnos más, ¿no? Y esa biosofía que tú muestras, ese es uno de los capítulos que más subrayado tengo, cómo podemos trabajar nuestra biosofía, ¿no? Que hace referencia a Rachel Carson, hace referencia a Joseph Cornell, pero me quedo con esto de, para vincularse con la naturaleza, no es necesario buscar un lugar prístino, y lo más importante es hacerlo desde la mirada y la actitud. Y poner esos ejemplos de que están en la cotidianidad, como el cielo, los elementos de la naturaleza, como son el sol, las nubes, la luna, ¿no? Disfrutar de ese aire fresco, esas pequeñas cosas, y hacer como es un reloj de arena, perdón, sí, un reloj de sol, mirar por la ventana, simplemente pues estar atento de esos personajes como son los pájaros que están a nuestro alrededor, ¿no? Eso fue lo que a mí me abrió los ojos y decir, pues claro que sí, voy para adelante. Así que me tenéis que estar Bueno, aguantando aquí. pero hay que decir una cosa, Patricia, que yo habré escrito el libro y te habrá gustado y te habrá inspirado, pero la que has dado el paso y has salido eres tú. Sí, O sea, que ese mérito no te lo quites. sí, sí. Enhorabuena y Gracias. gracias. Sí, es que Patricia también es súper humilde, pero tiene ahí un bagaje que vamos, que ya casi, bueno, en algún momento nos superará, porque esa a todas las que estamos aquí, yo creo que está ya casi, Esa porque no deja de fuerza, aprender, de investigar, Bueno, aquí nadie está ni por encima ni por debajo, ¿no? Cada uno hace lo sí, que sigue exacto, su camino, sí, ¿no? exacto, sí, 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 Mm. sí. Pues, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo antes de que cerremos? ¿Cuándo la vuelven a invitar? Bueno, yo creo que ya la tenemos que dejar respirar un poco, que tiene Exacto, ya ahora vosotras. la promoción del oye, del nuevo libro. Si podemos estáis por establecer, Madrid, va a Porque, estar en la mira, Silvia, es feria. que creo que ha Silvia, resultado muy corto. Silvia, Ya, el mes de sí. mayo es el de la educación a cielo abierto y el de abril el de Katia Hueso. Y entonces Sí, ya Y los los años, instauramos ya así todos los años. No, lo que decía que bueno, ahora bueno, vas a tener, ¿no? Varias presentaciones, si estáis los que estáis por Madrid, ¿no? En la Feria del Libro, por lo menos sí, ahora si en tenéis alguna mayo. librería que digáis, oye, le va a gustar, pues yo me Claro. apunto a un bombardeo, ya sabéis, o sea que Claro, si sí, sabéis de pero algún sitio vamos, que le yo pueda creo que interesar. ya suficientemente generosa ha sido Katia, que No, vamos, bueno, que aquí tienen las puertas abiertas siempre. yo este Porque baño de elogios y tal, pues hombre, siempre se agradece, o sea que... eres compañera, eres amiga y vamos, que siempre es un lujo tenerte. Entonces, bueno, No, muchas pues gracias, gracias por la invitación, la reinvitación, bueno, la tri-invitación, porque invitación, sí, que la primera, es que a la porque la tercera, bueno, primera salió un vencida, poco ¿ves? así, Estamos. pero sí, pero mira, al Y nada, final eso Jara, no sé tuvo... si tú quieres cerrar con algo especial o... pues me pillas Yo así. tengo aquí, si no, Venga, una reseña que tú tienes también de Luis Chaula. ¿Cómo se dice, Katia? Tú seguro que lo Pues sabes. no sabría decirlo, no estoy Luis segura, Chola o algo así será, no sé. Chaula, algo así, ¿no? Sí. Que claro, que yo creo que enmarca todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y que dice, las experiencias tempranas en la naturaleza invitan a la acción e incluso al activismo en la edad adulta, no solo porque surgen el vínculo y el deseo de cuidar, sino que la permanencia en el medio natural provee de herramientas sociales, emocionales y cognitivas que ofrecen autonomía, fortaleza y capacidad de organización. Es decir, que ofrecen todas esas competencias, esas herramientas que necesitamos para la vida, ¿no? Para poder Claro. desarrollarnos en la vida. Y yo, bueno, lo tenía aquí y creo que cierra también bastante Pe- bien, ¿no? Lo que Yo hemos estado hablando. voy a Patri. interrumpirte, Silvia, porque si ya nos gustan sus libros, yo soy también muy fan de su Subtrack, ¿no? Katia, ¿cómo es? Bueno, eso es una Ah, novedad, sí. sí, 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 sí. Yo Sub, también la sigo, yo también la sigo. Substack, o no sé cómo se dirá. Substack. Vale, el Sí. caso es que Katia escribe pues bastante frecuente en ese espacio, que es como si fuera un blog, como si fuera, ¿no? Sí. Recoges ahí y entonces, bueno, pues te tienes que meter en Substack. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo Lo se escribe? ponemos aquí, Espera, sí, ponlo en el chat. a ver, sí. lo digo porque con más frecuencia se puede Substack.
Substack. Substack. Entonces, en el correo electrónico llega como si fuera una newsletter, ¿no, Katia? Sí. Algo así, cada Sí, X te puedes tiempo, cada vez suscribir, que... es gratuito, por supuesto, y Sí, te sí, suscribes y te manda lo que yo eso es. escriba o lo que sea, si te has suscrito te llega al correo. Mira, ya ha Eso puesto es. Qué Esther el bueno. enlace directo. Esther, no te hemos Genial. escuchado hoy, pero te Gracias. sentimos cerquita. Gracias. Y quizá Gracias. lo podemos Sí. poner también en la comunidad para los que lo vean en diferido, o sea, o en el Sí, vídeo, está la que Perfecto. lo vean en descripción del diferido, vídeo. tampoco lo pierdan, sí. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Katia. Muchísimas gracias Bueno, a todas y cada una de las personas que os habéis sumado hoy, que ha sido súper agradable, la verdad. bueno, muchas Excelente. gracias a toda la comunidad, gracias a Paqui en especial, que la he visto muy activa aquí por el chat. Sí, Salía de vez en cuando un sí, Paqui es comentario, que está fuera y está ahí también un pero poco bueno, un saludo. conectada, pero con más dificultad que otras veces. Y otros comentarios, ¿no?, que voy viendo aparecer, que muchísimas gracias. Aquí preguntan otra vez por el Substack. Es Substack y mi nombre. Yo creo que si pone Substack y luego mi nombre, ya con eso Sí, aparece. sí, yo creo que el Esther ha enlace que ha puesto puesto- Esther es el directo para suscribirse. Y mira, Genial. y ya te dicen que la librería Rayuela, o sea, y Casa Tomada y Furga Librería. Así que tienes aquí varias, Ay, madre, apunta, Ray- apunta. varias Y propuestas. esto está en para el que chat busquen. porque no. Sí, 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 en María Vale, Sevilla. lo busco ahí. ¿La librería Rayola de dónde? Porque voy a ir a una Rayola. Sevilla, Sevilla. Ah, en Sevilla, Casa vale. Pues Tomada esta es otra. y la Fuga Librería, 3. Sí. Vale, Rayuela, pues Casa Tomada y Fuga Librería en Sevilla. bueno, pues no sé, mandaré correos o no sé muy bien cómo contactar, pero sí, lo buscaré por ahí. Muy bien. Genial, Pues muchísimas nada, gracias. Gracias. gracias a todas y seguimos. Nos vamos encontrando. Un Gracias. besazo enorme. Chao, chao. Mira, Chao, Paqui gracias. dice, Chao, Katia en el chao, chat que Pepe. te puede dar los contactos. Ah, genial, Paqui, muchas gracias. Nuestra sevillana te pone ahí enseguida. Gracias a todos. Gracias Vamos a a gira todos. Venga, andaluza. un abrazo. Gracias. Hasta luego.